Bienvenidos nuevamente a este curso llamado Aprendiendo a programar con PHP. En la sesión anterior vimos la cuestión de la base de datos, creamos esta que se llama proyecto PHP y creamos este par de tablas que es cuenta admin y profesores. Lo que hoy vamos a hacer es dos cosas. La primera, vamos a aprender a cómo conectar la base de datos a nuestro proyecto PHP y la segunda es que vamos a ver cómo ingresar información desde la base de datos a nuestras vistas de PHP. Primero vamos con la base de datos a conectarla. Aquí, como ustedes ven, ya en el video anterior yo ya había creado este formulario que está aquí. Entonces, para que este formulario contenga información, primero debo conectar el proyecto a mi base. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues de la siguiente forma. A mi base yo le creé un archivo especial que está aquí en la carpeta de configuraciones, que es llamado PHP. A este lo voy a inicializar, voy a poner las etiquetas de PHP y en este voy a declarar cuatro variables. Una se llama host, la segunda va a ser el nombre de la base de datos, tercera variable usuario y última variable una de contraseña. Ok, estas las cuatro les voy a dar un valor. La primera va a tener el valor de localhost, la segunda proyecto PHP, tercera se va a llamar root y la última le voy a dejar un valor en blanco, nada más. Así se van a ver. Ok, explico por qué estas cuatro. Pongo estas cuatro porque son los datos necesarios para que mi proyecto se pueda conectar. Primero, aquí estoy apuntando al servidor. En esta estoy apuntando a la base de datos. Y si mi servidor tiene un usuario y contraseña, aquí apunto al usuario. Y aquí voy a apuntar a la contraseña. ¿Cómo puedo saber yo estos datos? Simple. Cuando yo ingreso aquí al servidor, le voy a dar New Connection. Cuando yo ingreso, me pide estos datos. El host, el usuario, la contraseña y ya. Estos datos son los que tengo aquí en user, pass y host. Y no pongo lo del puerto porque bien pudiera incluirlo aquí dentro de el host. Y apunto en la cuarta a mi base de datos. Porque por ejemplo, si yo nada más apuntara estas tres, como ven, tengo aquí varias bases de datos, pues me va a decir qué onda, a dónde quieres o con cuál quieres que trabaje. No puedo trabajar con todas a la vez. Entonces, para evitar eso, le especifico la base de datos. Ok, lo siguiente que queda es poner un proceso muy parecido a lo que es el if else, pero en este caso yo no voy a ocupar un if else, voy a ocupar un similar que me va a ayudar con un tema llamado manejo de excepciones, que en un momento lo explicaré. Ese manejador de excepciones que voy a utilizar se llama try catch. Entonces pongo try y aquí catch. Ok, explico a grandes rasgos. Tiene una sintaxis un poco parecida al if else,
con la diferencia de que aquí no, aquí en esta parte no hay una condición, pero aquí digamos que pudiera haberlo, pero no va a ser una condición. Aquí adentro yo voy a declarar lo siguiente. Voy a declarar una variable que se llame conexión, y conexión va a tener un valor igual a un nuevo proceso. Este nuevo proceso se llama new PDO, abro y cierro paréntesis, pongo el punto y coma. Esta palabra reservada es una constante que ya trae PHP por default, en la cual nos ayuda a convertir todo lo que tenga que ver con base de datos a un objeto que PHP pueda manipular. Aquí básicamente estoy haciendo un poquito de programación orientada a objetos. Estoy convirtiendo algo de otro ambiente a algo que puede procesar el lenguaje de programación. Entonces, aquí yo le digo, porque PDO me puede servir para conectar en bases de datos de MySQL, bases de datos de SQL Server y otro tipo. Entonces, aquí abro comillas y le especifico qué tipo de conexión va a tener que ocupar. Y en este caso es una conexión de MySQL. Entonces le pongo así, MySQL, dos puntos, escribo la palabra host, pongo un igual y aquí le pongo mi variable host. Separo con punto y coma. Aquí le digo dbName igual a mi variable que yo puse como dbName. Después aquí le pongo fuera de las comillas, pongo mi variable user. Y por último a mi variable pass, de password. Ok, esta es la cadena de conexión que va a seguir. Utilizando los datos que yo puse aquí arriba, esta cadena de conexión va a tomarlos. Va a hacer lo que hace esta pantallita, literal. Va a leerlo y va a conectarse directamente aquí a esta base. Aquí voy a cerrar, nomás esto fue para pruebas. Ya se va a conectar directamente aquí. Ya le está diciendo use proyecto PHP en lenguaje de base de datos. Ok, para lo siguiente voy a poner aquí un comentario y aquí le voy a poner activamos las excepciones de PDO. PDO, antes de que yo siga, significa PHP Database Object. Entonces, no voy a poder ocupar esta sintaxis con PDO a menos de que se trate de conexiones a base de datos. Si yo intento conectar con un servidor, no sé, por ejemplo, como de correo electrónico, que puede ser el de Gmail, PDO no me va a funcionar porque no es su fuerte, no es su rama, no va a saber qué hacer con un servidor de correos. Aquí lo que sigue es que digo conexión y le voy a establecer unos atributos con la palabra reservada setAttribute. El setAttribute me va a servir para activar todas las excepciones posibles de PDO. Entonces le digo que va a ser de PDO doble dos puntos. Esta es una variable mágica, una constante mágica, perdón. Y le pongo attr bajo rr mode, coma, PDO, otra vez dos puntos, err mode exception. Ok, aquí lo que estoy diciendo es que establezca los atributos a la variable conexión, todos los atributos del modo de errores, y después, cuando ya tenga esto, que active las excepciones. Este es estableciendo y este es activando. Ok, dentro del try, así lo vamos a dejar. Aquí adentro, como digamos como mi condición, yo tengo que llamar a todas las excepciones de PDO. PDO exception.
y aquí le asigno una variable por default. Muchos ponen en el try catch, en cualquier sintaxis de cualquier lenguaje de programación, las excepciones así, englobadas con una variable, y generalmente le ponen pero la verdad es que tú puedes ponerle cualquier tipo de variable. Y aquí le pongo una instrucción llamada die. Die es como el echo o como el print R, y me va a mostrar un mensajito que diga conexión fallida. Aquí pongo unos dos puntos, espacio, y concateno el mensaje. Y esto lo mando a traer con mi variable e. Y utilizo la función getMessage. Y no más. Ahí ya tenemos establecida nuestra conexión a nuestra base de datos. Pero, pero, me falta mandarla a llamar en mi archivo profesor. Mi archivo profesor, a su vez, tiene su controlador. Profesor controlador, que es el que vamos a trabajar ahorita. En profesor controlador voy a hacer esto. Lo inicializo. Y aquí pongo la palabra include, como en el archivo anterior. Aquí está. Esta misma, pero para mandar a llamar el de base de datos. Y el de base de datos está afuera de la carpeta profesores, que está a su vez también afuera de la carpeta de secciones, y me tengo que meter a configuración. Entonces, hago lo mismo. Abro y cierro comillas, dos puntos para salir de la carpeta de profesores, otros dos puntos para salir de la de secciones. Aquí escribo configuraciones, así tal cual está. Y después pongo bd.php. Ok, así ya lo mandé a traer. Entonces, aquí lo que voy a establecer es un ciclo. Esto lo voy a hacer nada más de prueba, después lo voy a borrar. Con una comprobación haciendo un if. Pongo if, conexión, y ya. Le estoy diciendo si hay conexión, entonces mándame un mensajito. ¿Cuál va a ser? Echo, aquí con un script para que me mande un alert. Conexión exitosa. Y ya nada más acá lo mando a traer. Incluso. Y aquí, como está dentro de la misma carpeta, no hay la necesidad de poner dos puntos diagonal ni nada de eso. Aquí ya nada más le pongo profesor controlador. Ya está. Ahora, yo abro mi archivo. Ok. Y voy a profesores. Ahí está. Reviso. No hay ningún problema hasta ahorita. Ok. Aquí está el problema. Punto .php. Muy bien. Aquí recargo la página. Espero tantito. Ok. Aquí está el error. No pudo conectar a mi base de datos.
El error está en que el puerto lo está tomando como el 3306. Dice conexión fallida, SQL state, HY0002002, no se puede establecer una conexión, ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión. Eso significa que no lo está encontrando. Entonces, aquí vamos a hacer una modificación. Pero ya sabemos que ya intentó hacer la conexión. Entonces aquí pongo 2.3307. Y ahí está. Aquí lo que pasó fue que al poner el localhost nada más, en automático detecta el puerto por default que debe tener phpMyAdmin o que debe tener MySQL. El MySQL, perdón, que es el 3306. Pero en mi caso, como yo lo tuve que cambiar, a mí me dio ese error. A ustedes no les debe dar el error con el localhost nada más. Ok, ya logré hacer la conexión a la base. Ok, ahora vamos aquí. Profesores, tenemos estas tres columnas. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí en el entorno de base de datos, voy a hacer las instrucciones para insertar datos. Ojo, esto después lo voy a copiar en mi código de PHP. Pongo insert into profesores. Aquí le indico qué valores son los que tienen que ir. Es el ID, nombre, apellidos, email, values. Aquí en el primero pongo nulo. Después aquí voy a poner Sebastián. Así. Después Rojas Pérez. Y por último pongo Sebas Rojas arroba. Cierto. El arroba lo tengo que poner con otro arroba outlook.com. Copio y este lo corro de una buena vez. Ahí está. Voy a trabajar con dos datos. Y aquí le voy a cambiar el nombre para una nueva mujer que sea Marina Robles Delgado. Y aquí que sea Mar 123. La verdad no sé si estos correos existen, pero servirán para insertar datos. Ok. Corro. No hay problema. Y ahora evalúo que existen ahí. Entonces con un select asterisco from profesores voy a hacer eso. Y ahí están. Sebastián y Marina. Los dos datos que puse aquí. Ok. ¿Eso en qué me va a ayudar? Me va a ayudar en lo siguiente. Cuando yo pase aquí esta tabla, ya no me va a mostrar estos datos que dice Papchito Pérez Loza o Georgina Reyes Martínez. No, ya me tiene que mostrar estos datos que están aquí en realidad. Nada más. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Me voy a mi código en el profesor controlador.
Este lo voy a comentar. Este ya sabemos que sí funciona, entonces no hay problema. Y aquí voy a poner un mensajito. Consultamos información de la tabla profesores. Y aquí voy a declarar una variable que se va a llamar SQL. Y SQL va a ser igual a conexión. Y en conexión voy a establecer un atributo llamado prepare. Después de eso, tantito. Dentro del prepare voy a meter una instrucción de base de datos, la cual va a ser el select asterisco from que ocupamos en el interno. Aquí le digo select asterisco from profesores. Y aquí pongo otra variable, lst profesores es igual a lo que hay en mi ok, aquí lo voy a modificar tantito. A ver que este código no va a funcionar, entonces pongo SQL igual, aquí ya directamente pongo la instrucción select asterisco from profesores, ahí está, lst profesores va a ser igual a lo que tengo en SQL y después no es cierto, aquí llama a conexión, pongo un query y este query va a tener dentro lo que tengo en SQL. Después aquí pongo profesores va a ser igual a lo que tengo en lst profesores y establezco un atributo llamado fetchAll. Ok, lo explico así de rápido. Estoy estableciendo una variable de SQL en la cual tengo la consulta y después la establezco en una lista, que es lo que yo hago aquí en lst profesores. LST profesores está ejecutando lo que tiene SQL y a su vez lo va a englobar en otra variable llamada profesores, que esta es la que va a contener la lista. ¿Por qué? Porque en una base de datos normal, o bueno, una base de datos ya en regla, no vas a tener dos archivos o dos registros. Vas a tener arriba de 100, 200, 400 registros. Entonces, cuando tú quieras ver todos en tu programa, tienes que enlistarlos, tienes que pasarlos a una lista, tienes que convertir esa lista en un arreglo, que es lo que estamos haciendo con el fetchAll, lo estamos convirtiendo en un arreglo que PHP pueda utilizar para mostrarlo en la vista. Entonces, aquí guardo mis cambios y dentro de profesor, donde está la tabla, aquí tenemos estos, voy a borrar el segundo registro y este es el que voy a modificar. Okay. A modo que mi vista tenga lo siguiente.
Lo voy a hacer de este modo. Aquí abro etiquetas de PHP antes y después del tr. Borro todo esto. Y ya, lo dejo así. Y aquí voy a ocupar un ciclo llamado for each. For each es un ciclo el que me va a ayudar a ir enlistando, o bueno, más bien ir, pues sí, digamos, sacando registro por registro, a modo que en esta tabla se vea cada uno en una sola línea. Entonces, aquí yo ocupo a profesores y le pongo un alias. Profesores as profesor. Y aquí abro y cierro llaves. La llave se va a cerrar hasta acá, después del tr. Esto a modo que se vaya repitiendo. Esto es como un ciclo repetitivo. Va a ir desmenuzando y repitiéndose hasta que ya no encuentre. Entonces, aquí lo primero que va a imprimir es con otra vez otras etiquetas de PHP. Esto lo copio en las tres que borré. Y aquí adentro nada más voy a poner echo profesor y de aquí dentro de profesor tengo que seguir el orden que yo establecí aquí. Entonces tengo ID, nombre y apellidos y el email. Entonces pongo aquí adentro el ID. Esto es tal cual está el campo dentro de la base de datos. Aquí echo profesor, nombre, esto lo checo aquí, ID, nombre, tiene que seguir apellidos y después email. Echo profesor, apellidos y echo profesor, email. Aquí guardo los cambios y checo en la vista. Aquí está pasando algo. Checamos el código en el código fuente de la página. Y aquí no está pasando nada. No está imprimiendo nada. Aquí, aquí para ver lo que está obteniendo, ocupamos una instrucción. Entonces, esa instrucción vamos a ponerle print r para ver qué es lo que está extrayendo de profesores. Entonces,
vemos que está jalando la información correctamente. Entonces, aquí es un error de la comunicación entre el archivo profesor y su controlador. Aquí vemos que sí está haciendo las cosas bien, pero de este lado no está extrayendo nada. El error que tengo va aquí. Estoy llamando a profesor, pero en ningún momento lo estoy asignando como variable. Entonces aquí nada más pongo pesitos. Pesitos. Y rectifico la información. Ya guardé los cambios. Y ahí está. Con esto he logrado mostrar la información necesaria para que mis datos se reflejen. O sea, aquí estoy mostrando todo lo que yo tengo aquí. Sebastián Rojas Pérez y Marina Robles Delgado. Sebastián Rojas Pérez y Marina Robles Delgado. Esta información ya está siendo extraída desde mi base de datos. Por ahora voy a estar dejando hasta aquí esta lección. Espero que como siempre haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video en donde ya vamos a estar alimentando con información desde aquí esta tabla de acá. Entonces aquí vamos a estar trabajando primero este botón y después este botón para que estos dos botones de aquí puedan funcionar. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego.